Una y otra vez tenemos que convivir con nuestros fracasos, con la desilusión de no ser quien queremos. Tantas preguntas sin respuesta que te privan de ver la luz de un nuevo día. Bendiciones, soy el pastor Francisco José Valencia, Iglesia Evangélica de Oviedo, Martínez Marina, y te invito todos los viernes a las 10 de la noche a escuchar el programa El Diván de la Esperanza. Os esperamos. Tantas preguntas sin respuesta. Acumulamos tantas preguntas sin respuesta que te privan de ver la luz de un nuevo día. Encerrado en tus imposibilidades, tantos porqués que no te dejan disfrutar en los brazos del Padre. Pero hoy te invito en tu problema a descansar y a elevar tu mirada en la prueba, porque ya viene tu gran Señor a recoger los 1000 pedazos de tu alma, a reponer. Quizás hoy, tal vez sea el día que esperabas. Su palabra, nuestro estandarte, la solución a tu problema. El médico invisible te está esperando. 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 Ay, pasa, pasa, y no te quedes fuera. Acumulamos tantas preguntas sin respuesta que te privan de ver la luz de un nuevo día. Encerrado en tus imposibilidades y tantos porqués que no te dejan disfrutar en los brazos del Padre. Pero hoy te invito en tu problema a descansar y a elevar tu mirada en la prueba, porque ya viene tu gran Señor a recoger los 1000 pedazos de tu alma, a reponer. Quizás hoy, tal vez sea el día que esperabas. Su palabra, nuestro estandarte, la solución a tu problema. El médico invisible te está esperando. 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 Al médico invisible no le hace falta una gran lista de espera. Si tú te pones de rodillas en tu habitación, el médico invisible te da solución. El médico invisible quiere arreglar tu problema. Oh no, el médico invisible quiere arreglar tu problema.
invisible quiere arreglar tu problema. El médico invisible quiere arreglar tu problema. Ay, pasa, pasa y no te quedes fuera. Hola, buenas noches a todos y todas los oyentes de Radio Dynamis. Aquí estamos de nuevo en un nuevo programa del Diván de la Esperanza. Soy el pastor Francisco José Valencia de la Iglesia Evangélica de Oviedo, situada en la calle Martínez Marina, de aquí de Oviedo. Y hoy tenemos el placer y la oportunidad de tener con nosotros también a nuestro hermano pastor Marcelo Silverio. Y me gustaría, bueno, que ya que está entre nosotros pudiera presentarse a la audiencia y pudiese darse a conocer un poco la iglesia que pastorea y un poquito de él. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiga usted que está escuchando nosotros aquí en Asturias. Que las bendiciones del cielo te alcance, sea en casa, en el trabajo, donde usted esté. Que Dios te bendiga mucho. Dios bendiga al pastor Francisco. Una alegría. Gracias por la invitación. Dios bendiga a nuestro hermano Diego. Un gusto conocerle. Todo el equipo aquí. Que Dios les bendiga mucho. En el nombre de Jesús. Y bueno, soy Marcelo Silverio, pastor de la Iglesia Asamblea de Dios aquí en Oviedo, en Vázquez de Media, número 15. Y estamos aquí desde el año 2020, haciendo la obra del Señor, predicando el Evangelio de Cristo. Y para mí es un privilegio estar con vosotros aquí en esta noche. Gracias por la invitación, pastor. Nada, todo lo contrario. Gracias a usted, pastor, por estar aquí también con nosotros, poder compartir este tiempo. Y bueno, nuestro hermano pastor, aparte de pastor y conferenciante, está muy solicitado por muchas partes de España. El Señor, bueno, nos unió de una forma o de otra, de una manera especial, puso un cariño especial en los dos. Y bueno, la verdad es que nuestro hermano pastor ha escrito también varios libros, es escritor, ha escrito varios libros. Entre ellos tenemos aquí uno que es Transforma tu Jaboc en el Peniel de Dios, y uno muy interesante que estamos leyendo nosotros, mi hijo y yo estamos leyendo ahora, Fe para vencer las distracciones, ¿verdad? Qué bueno es en estos tiempos en los que corren, donde la televisión, Netflix, los móviles y todas las cosas que nos rodean y otras tantas que no tienen nada que ver con la tecnología, pero que nos llevan a distraernos de lo verdaderamente importante, ¿no? Y nos aleja de lo verdaderamente importante que es nuestra fe en Dios. Os recomiendo que si alguien está interesado, pues se ponga en contacto por medio de la radio, y bueno, le hacemos llegar a nuestro hermano Marcelo para que se lo hagan llegar y demás. Pero en esta noche el tema que queremos tratar es sobre ese libro, sobre Transforma tu Jaboc en un Peniel de Dios. Y antes de comenzar esa entrevista, me gustaría preguntar un poco cómo surge, ¿no?, la idea de escribir este libro. ¿Cómo surge la idea? Entonces, este libro vino de una palabra que el Señor me dio cuando nosotros pasamos un tiempo de enfermedad muy difícil. Yo tengo un hijo que se llama Zion, ¿no?, en inglés, y él nació, y 20 días después nosotros cogimos COVID. Entonces tuvimos todo el proceso, lejos del niño, el leche de mi mujer se secó, entonces ella ya no podía amamentar. Y después de 2 semanas que salimos ahí del tiempo ella empezó con unas crisis de parálisis. Y ahí exámenes, vamos detrás de los médicos, orando, clamando a Dios, pero no tenía un diagnóstico. Y ella tenía de 5 a 6 crisis por día, 20 minutos cada una, y le paralizaba todo el cuerpo. Respiraba y movía los ojos, lo demás ya no. Entonces, el contexto así, el niño pequeño, ella en esta situación, yo debilitado porque ela había sufrido mucho con el COVID, los riñones y todo. Entonces, Dios me dio esta palabra, transforma tu jaboc en un peniel,
mientras yo estaba en el medio de este torbellino, de este huracán. Y ella viene como una respuesta del cielo a todo lo que yo estaba viviendo. Señor, ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué es tan duro este proceso? Y ahí el Señor me responde y yo escribo un libro a respecto de esto. ¿Cómo puedo transformar un momento de extrema dureza, dificultad, provación en la vida cristiana en un tiempo donde yo voy a tener un encuentro con Dios? Amén. Que es la historia de Jacob, ¿no? Amén. Entonces ese libro surge de ahí, de este tiempo. Como nosotros salimos y este proceso tardó 9 meses, ella así. Entonces todos los días cogiendo el niño, yendo al salón, orando con él pequeñito en los brazos, ayudando en casa, haciendo la obra, intentando arreglar todo y muchas veces dejando a ella paralizada en el coche, el niño llorando, yo intentaba calentarlo, ¿no? Para que parara, y ella allá y llevando al niño, cuidando y después buscando a ella. Fue un tiempo muy duro, pero el Señor se manifestó, habló, Amén. Nos dio experiencias y ahí va a surgir este libro. Qué bueno, qué bueno. Es un libro que nos habla de cómo la mano de Dios sigue obrando hoy día, ¿verdad? Este programa, como sabéis, su nombre, y como su nombre indica, el Diván de la Esperanza, es un programa que trata de ayudar o de traer esperanza a tantos hermanos y hermanas que están pasando por dificultades en su vida. Y además, y no solamente a aquellos que tienen y han aceptado al Señor en su corazón, sino también a aquellos que nos están oyendo, ¿no? Que están pasando por dificultades también en su vida. Me llama mucho la atención porque yo también pasé por un peniel fuerte y también mi hija Eunice, se llama Eunice por un motivo concreto. Eunice, la madre de Timoteo, sí, y su abuela Loida. Pero Eunice tiene un significado muy importante, significa bendecida con la victoria. Mi hija nos dijeron que traía un higroma cerebral, que traía trisomía 13 y trisomía 18 y que posiblemente podría quedarse paralítica o nacer con un problema de que iba a estar en cama de por vida, ¿no? Y que no iba a salir y no iba a salir de ahí. De hecho, los médicos nos aconsejaron abortar y nosotros dijimos que viniese como viniese, si tenía que partir con el Señor, que fuera el Señor quien se la llevara, pero nosotros creemos y creíamos que el Señor tenía la última palabra, ¿no? De hecho, cuando ella nació totalmente sana, y de ahí su nombre, ¿no? Bendecida con la victoria, ¿no? Gloria a Dios. El Señor. Pero a veces creo que todos y todas necesitamos de pasar por ese peniel, ¿no? En el que tenemos que encontrarnos cara a cara con Dios, ¿no? Y hablar con Él para que Él pues nos dé la respuesta o nos bendiga de una forma o de otra, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues este libro, como bien nos dice y como podemos ver en este libro, tiene varios capítulos en los que podemos destacar: es hora de levantarse, cambia tus prioridades, tener un verdadero encuentro con el Señor, ser tocado por Dios, tu identidad debe ser restaurada, y Jaboc es el lugar donde Dios te bendice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comenzarías hablándonos un poco de este libro? Sí. Bueno, este libro está fundamentado en Génesis 32, cuando Jacob va a huir de su suegro. Y ahora el Señor va a intervenir porque su suegro Labán quería hacerle daño, y el Señor habla a través de un sueño: no hagas mal a Jacob. Y él va a estar en este arroyo, que es Jaboc, el lugar de esvaziarse, como es su significado, ¿no? Entonces allí él va a tener un encuentro con el ángel del Señor. Yo no voy a hablar si es una teofanía o no, pero tiene un encuentro con algo sobrenatural de la parte de Dios allí. Entonces, y él va a luchar con este ángel para que su historia sea cambiada. Entonces era un momento de dificultad. Él no podría seguir de la misma manera porque el temor, el miedo de su hermano Esaú que le estaba esperando, y él ya tenía la noticia. Entonces allí él va a tener que tomar una decisión: salir de allí como un nuevo hombre. Entonces muchas veces el Señor permite este tiempo. Nosotros tenemos miedos, temores, para enseñarnos
verdaderamente lo que tiene significado en nuestra historia cristiana. Entonces allí Jacob va a tener que aprender que hablando de espiritualidad y una vida cristiana tenemos que estar de pie. Amén. Y ahí tenemos que levantar. Tenemos que ponernos ahí en la posición que Dios quiere y hacer cosas distintas de lo que tenemos hecho. Amén. Sí. Amén, qué bueno. Aquí, como bien dice, ¿no? En esta parte donde él nos habla un poco el capítulo, es hora de levantarse, ¿no? Y ahí, bueno, pues podemos ver también a un Jacob, ¿verdad?, que decide enfrentar sus miedos, ¿no? Sí. Sus miedos, el miedo a Labán, que también quería matarlo, también miedo a su propio hermano, también a lo que podía haberle hecho su hermano. Él tenía miedo de todo lo que podía pasarle. Pero llega un momento en el que, al igual que Jacob, todos debemos de levantarnos y enfrentar nuestros miedos, ¿verdad? Sí. Y es lo que hace Jacob. Se levanta y regresa a su tierra natal, consciente de que tendría que enfrentar a Esaú. Y este es un llamado para todos nosotros. A veces es hora de levantarnos, de enfrentar las situaciones por las que estamos pasando. Y en Génesis 32, el versículo 22 nos dice: y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Sí. Amén. Allí ele vai aprender que as prioridades agora eram distintas. Porque, recordando um pouco a história de Jacob, ele vai trabalhar 21 anos. Sí. 7 por la hija mayor, Así es. ¿sí? 7 por Raquel Y y por después Lea. más por Lea, 7 por Lea, 7 por Raquel y después va a trabajar más 7 años por el ganado, Sí. que ahí va a tener el cambio y todo, y Labán y él discutiendo sobre esto. Pero ahora en el momento de tener una historia cambiada, todo esto no serviría Así es. delante del Señor. Entonces allí él tuvo que descubrir que las prioridades deberían cambiar. ¿Quién debe estar más allá del Señor en la vida de un cristiano? Nadie. Y si nosotros no somos llevados a momentos de, a veces, extremos, aflicciones, angustias, tampoco vamos a tomar decisiones que van a cambiar nuestra Así historia. es. Entonces allí ya aprendemos muchas cosas, que muchas veces Dios permite momentos de dificultad y crisis solamente para que nosotros hagamos una reflexión. ¿Qué es prioridad? Ahora ele vai tomar as mulheres, os hijos e seus bienes, os ganados, e vai dizer: passe por delante. E agora é ele e o anjo do Senhor. Não tinha para onde ir, não tinha que fazer, tinha que sair de allí com a história cambiada. Qué bueno. Y qué bueno es que todos nos reflejemos en Jacob, porque vemos en Jacob cómo él va a vencer sus miedos, pero hay también esa parte que decía nuestro hermano pastor también, ¿verdad? Muchas veces no somos conscientes de que Jacob fue un hombre muy paciente, ¿verdad? Vimos cómo fue engañado por su suegro, ¿no? Y cómo le entregó primero a la hija a la que no amaba realmente, ¿no? Sí. Y le entregó a Lea cuando él estaba enamorado realmente de Raquel. Tuvo que trabajar 7 años por Lea, 7 años por Raquel, y luego también tuvo que por el tema del ganado, ¿verdad? Y muchas veces no nos somos conscientes de que las cosas a veces en el Señor también requieren paciencia, ¿no? Es importante recalcar eso también, ¿no? Sí, sí. Porque no fue fácil para Jacob, no fue nada fácil. También podemos, como reflexión, debemos también levantarnos, ¿verdad? Y tomar acción confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Pero para eso, como bien decías, tenemos que cambiar nuestras prioridades, ¿no, hermano? Sí. Es lo que dice la palabra de Dios. No podemos servir 2 señores. Amén. Sí. E nadie está mais allá que o Senhor. Lucas capítulo 14, 25, Jesus vai falar sobre isto. Así es. Nada que queira seguir e venir em pós de mim deve amar mais seu padre, sua madre, seus bens e aún sua própria vida. Então, se queremos seguir ao Senhor, temos que tomar esta decisão. Así es. O Senhor está em primeiro.
Las otras cosas son otras cosas, pero Él en primer lugar. Amén. Él es nuestra prioridad. Por lo menos cuando verdaderamente entregamos nuestra vida, nacemos de nuevo. Esto es claro en la vida de alguien que tiene un encuentro con el Señor. Amén, amén. Y además es importante porque cuando hacemos un análisis personal tenemos que mirar realmente, como dice el Señor, ¿no? Aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí, no es digno de mí. Entonces muchas veces tenemos que pensar cuáles son verdaderamente nuestras prioridades, nuestra prioridad es el Señor, es su reino, o estamos entretenidos, ¿no? Como dice también el libro de nuestro hermano, sí. O estamos entretenidos en tantas cosas que nos olvidamos que al final, si no es el Señor, no podemos conseguir nada, ¿no? Dice la palabra de Dios: buscad primeramente El reino de Dios Su justicia. y su justicia, Sí. y todo vendrá por añadidura. A veces queremos primero la añadidura y luego buscar el reino de Dios, pero no es así. Queremos alterar el orden, Y no hay cómo, ¿no? pero primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Y como decía el hermano, Jacob había pasado toda su vida buscando bendiciones materiales, ¿no? Que es, en este caso, la esposa, ganado, incluso aunque la primogenitura tenía connotaciones muy espirituales, pero también tenía connotaciones materiales, ya que el primogénito era también el que heredaba las cosas, ¿no? También tenía parte, ¿no? de cosas, también le pertenecía cosas materiales. Pero Jacob tuvo que cambiar esas prioridades y enfocarse realmente en la verdadera bendición que viene de una relación genuina con Dios, ¿no? No es, como dice Jaboc, significa vaciarse, ¿no? En este caso, Jacob tiene que comenzar a vaciarse de él mismo, ¿no? A vaciarse de sus prioridades. Tiene que dejar sus prioridades a un lado, tiene que abandonar todo lo que hasta ese entonces ha deseado, y ahora es él y Dios, a solas, ¿no? A solas. A solas. Sí. Y muchas veces Dios nos lleva a estos lugares extremos, Amén. solo para que nosotros hagamos me ayude ahí en la palabra, reevaluación, Así. ¿sí? De lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Sí. Por ejemplo, alguien que está en una cama, en la UCI, que tiene un diagnóstico, tiene muchas posesiones, bienes, pero sus bienes ya no son suficientes. Necesita de una respuesta del único que puede cambiar esto. Y ahí va a mirar su corazón y va a decir: gasté tanto tiempo con esto, pero solo hay uno que puede cambiar mi diagnóstico ahora. Entonces, donde usted va a mirar su corazón y va a descubrir que podemos tener todo, pero si no tenemos el Señor en el fin de todo, Amén. de nada sirve. Y ahora que hablabas me recordaba mucho a la mujer del flujo de sangre, ¿no? Sí. Dice que había gastado todo su dinero, ¿no? Todo lo que tenía, ¿no? Al final, todo lo material no pudo hacer nada por ella, ¿no? Dice, y ella dice, sí tan solo, ¿no? Y me llama mucho la atención esa palabra, sí tan solo. No es necesario abrazarlo entero, no es necesario, sino si tan solo pudiese tocar, aunque fuera el borde de su manto, podría traer sanidad a mi vida. Y llegamos, el Señor a veces nos pone en situaciones en las que tenemos la necesidad de decir: todo lo que tengo no sirve ya para nada, el dinero no compra mi salud, ya todo lo que tengo no me está dando resultados, y ahora eres solamente tú, Señor. Mi prioridad está en ti, Señor. Tú tienes la última palabra, da la orden para que todo cambie y todo sea restaurado. Pero ahí, para eso, creo que es importante, como bien decía, tenemos que vaciarnos, tenemos que abandonarnos a nosotros mismos y dejar toda nuestra vida puesta en manos de Dios, ¿no? Sí. Y quizás las personas que nos estén escuchando estén viviendo tiempos así, Así es. donde no tienen salida, no tienen opción y tienen que
la única respuesta que ellos van a encontrar es buscando al Señor, Amén. donde no hay otra cosa que puedas hacer. Entonces yo te animo a buscar al Señor, a decir, Señor, tome el primer lugar de mi corazón y verdaderamente guíame. Yo quiero que tú me guíes a tomar decisiones correctas, a ser la mujer, el hombre que tú quieres que yo sea, teniendo prioridades espirituales vivas y verdaderas en mi historia. Amén. Es así que todo cambia, empieza a cambiar, ¿no? Amén. Amén. Además de todo esto, es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque llega un momento en el que Jacob, cuando se encuentra con el varón de Dios, y llega un momento en el que él dice que luchó con él hasta que rayaba el alba, ¿no? Sí. Y él dice que le dice a este varón, dice, mira, no voy a dejarte hasta que no me bendigas, ¿no? Y yo creo que cuando pasamos por esas situaciones difíciles que bien decían, ¿no? Por esas situaciones que a veces ya son desesperadas, que no tenemos solución para ellas de manera humana, que solamente lo sobrenatural de Dios puede traer esperanza y solución a esos problemas. Pero en ese proceso es muy importante no rendirse, ¿no? No rendirse. Jacob dijo, mira, no voy a parar de luchar hasta que no me bendigas. Hasta que no me bendigas, no voy a parar, ¿no? Y nosotros tenemos que ser también insistentes en la búsqueda de la solución, ¿no? Porque al final Él es el único, como bien dices, que puede traer esa solución. Cuando tu esposa estaba enferma, cuando tú estabas debilitado, ya habías pasado por médicos, por muchos médicos, y no había mucho más que hacer, ¿verdad? Sí. No tenía un diagnóstico, no tenía había nada. Solo el Señor, a través de su poder y por medio del Espíritu Santo, pues pudo traer sanidad a vuestra vida, ¿no? Es interesante. Ella, después de 9 meses, empieza a tener una mejora muy grande y ya no tiene crisis y nadie sabe qué es. Claro, el Señor estuvo obrando ahí. Amén. Sí. Amén. Gloria a Dios. Estamos así. Y Esos momentos se tienen que pasar muy mal. sí. Yo creo que hay gente que nos está escuchando ahora que está pasando no por esto del COVID como lo pasaste, ¿no? Sino por circunstancias muy, muy adversas, muy angustiosas en su vida. Y sí me gustaría que le pudieras decir a la audiencia ¿qué te ayudó a ti a salir de ese proceso, de esa situación? Más allá de todo, creo que fue buscando al Señor, ¿no? Porque sin él, la ayuda de Él, creo que nadie puede salir de situaciones así. Muchas veces no entendiendo, pero buscando al Señor para sentir a su gracia, su presencia que nos sostiene en estos momentos. Entonces muchas veces nosotros vamos pasar, no vamos a entender en el momento, pero sabiendo que el Señor está con nosotros, buscando en una relación, en una comunión con Él, orando, ayunando, buscando su presencia, nosotros somos fortalecidos. Yo tomé una decisión en aquella época, es del Señor, yo no voy a dejar. No voy a dejar y voy a buscarle más aún. Amén, qué bueno. Para que Él me sostenga, que solo Él que nos da la esperanza verdadera. Cuando nosotros sentimos la presencia de Dios y lloramos y nos derramamos, como dijo Pablo en los Romanos 8:26, no sabiendo orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercediendo a través de gemidos indecibles y la gracia de Él se manifestando, y en el momento de dolor Él te trae paz. Tú no sabes qué es, pero sientes la presencia del Espíritu Santo ahí. Amén. Amén. Y eso es muy importante cuando pasamos los procesos, ¿verdad? A veces tenemos o queremos entender el porqué de los procesos, ¿verdad? Y a veces eso nos frena muchas veces, ¿verdad? Porque entramos en esa parte humana, en esa parte del entendimiento humano que no vamos a lograr entender. No sabemos muchas veces el por qué suceden este tipo de cosas. Lo que sí tenemos claro es que la palabra dice que tenemos que buscar al Señor y que la única solución para esos problemas es el Señor. Así que tenemos que ser insistentes, como bien decía nuestro hermano, a pesar de que no entendamos el por qué estamos pasando por esos procesos, ¿verdad? Es muy importante. Yo creo que
y sobre todo coger fuerzas de flaquezas, ¿no? Sí. Porque en los momentos donde estás pasando por esas crisis, quizás es cuando menos te apetece orar, ¿verdad? Sí. O quizás es cuando menos te apetece buscar al Señor porque estás hundido, ¿no? O estás pasando por esa situación difícil, pero al contrario, es cuando más tenemos que hacerlo, ¿no? Es cuando más debemos de buscar al Señor, ¿no? Sí. Es cuando el Señor es tu única salida, Amén. tú no tienes otra opción. Es como alguien que tiene mucha hambre Amén. y siente el olor de la comida. Ella va detrás de aquello con todas sus fuerzas, ¿no? Así es. Entonces, estos momentos, estas cosas son así. Buscar y buscar y no hay otra opción. Voy y me levanto de aquí solo cuando Dios me hable. Me gustaría preguntarte, hermano, como no puede ser de otra manera, está abierto para que podamos intervenir todos. Yo quiero que esto sea dinámico, que podamos interrumpirnos y si hace falta, y que podamos hablar lo que el Señor traiga a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿verdad? Pero ¿no pensáis muchas veces que hemos visto, por ejemplo, a un Jacob paciente, ¿no? Un Jacob que no se rindió, ¿no? ¿No pensáis que hemos llegado a un punto en el que queremos las cosas ya? Y por eso muchas veces nos rendimos en plena batalla. ¿Qué pensáis? Hermano Diego, Yo creo que muchas veces cuando pasamos esos procesos, que lo que queremos es tirar la toalla, como se suele decir, abandonarnos, arrinconarnos y quedarnos ahí postrados, quedarnos ahí. Pero eso es lo que quiere el enemigo. Jacob, ¿qué hizo? Luchó con el ángel. Así es. Luchó, no se quedó ahí, empezó a luchar. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, que empecemos a luchar. Después de esa lucha, el Señor le cambió el nombre. Es verdad. Porque su nombre Jacob significa ladrón, usurpador, y le cambió el nombre por Israel. Amén. Aleluya. A veces tenemos que salir de esa situación donde nos encontramos luchando, porque tenemos que cambiar cosas dentro de nosotros, que Dios quiere que nos cambiemos las cosas que hay dentro, que nos están perjudicando. Y la audiencia puede decir, pero ¿qué cosas hay? Hay cosas en tu vida, yo no sé cuáles son, pero hay cosas en tu vida que tienes que estar ahí con Dios, adorando, glorificando su nombre, ayunando, como decía el hermano, orando. Y Dios te va a revelar qué es lo que te está incomodando a ti para salir de esa situación. Así es, pero también venía a mi mente una predicación de un hermano, ¿no? Y es que cuando nosotros queremos encontrar agua y queremos cavar un pozo, a veces damos la primera cavada, ¿verdad? Cavamos para intentar buscar y la tierra sigue seca, ¿verdad? Y damos la segunda cavada y el agua sigue seca, ¿verdad? Y la tercera y la cuarta y la quinta. Y si terminamos porque no tenemos paciencia para seguir cavando, no vamos a encontrar agua nunca. Pero llega un momento en el que si persistimos, esa tierra cada vez se va haciendo más oscura y poco a poco empezará a brotar un poco de agua y poco a poco brotará más agua hasta que al final encontremos ese pozo, ¿verdad? Yo creo que también ese es el proceso de la oración, ¿no? A veces y del buscar al Señor. A veces comenzamos y parece que no pasa nada, ¿no? Parece que no pasa nada, pero sí pasa. Sí pasa. En el mundo espiritual sí pasa, hay guerra espiritual y el Señor se está moviendo. Diferente es que no podamos verlo, no podamos entenderlo y que tengamos que pasar. Como bien decías, tu esposa fueron 9 meses, no fue de hoy para mañana, pero al final la victoria se encontró. Gloria a Dios por Amén, esto. aleluya. Yo escribí al respecto de esta lucha algo que creo que viene bien para esta hora.
Porque la Biblia va a decir, tiene dos palabras claves. Primero que él quedó solo y Así es. después luchó. Amén. ¿Entiende? Que muchas veces el Señor nos permite estarmos solos, lejos de la influencia familiar, lejos de la influencia de las amistades, para nos enseñar a luchar. Y Oséias 2:14 dice el Señor al pueblo de Israel, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Hay cosas que solamente vamos a entender cuando nosotros estemos solos. A solas con Él. Sí, y Él nos enseña a luchar cuando nosotros estamos ahí. Porque ahí nosotros no vamos a gastar tiempo yendo lo que la gente cree que debemos hacer, sino que buscamos al Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Amén. Que son dos cosas muy distintas. Sí, entonces cuando nosotros estamos solos y entendemos que es solo el Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque de aquí tengo que ir, o voy a la muerte o voy al propósito que tú tienes. Entonces eso es algo importante también. Qué bueno, sí. Qué bueno. Se quedó solo, dice, luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Pero esa lucha tiene frutos, ¿no? Porque también dice que el varón de Dios tocó su muslo, ¿no? Sí. Y muchas veces necesitamos, después de esa lucha constante, de esa lucha que se mantiene en el tiempo, el Señor nos toca, ¿no? Nos toca. Y cuando el Señor nos toca, nos transforma. Dice que le dejó una marca física y espiritual. Y este toque simboliza el poder transformador de Dios, ¿no? Sí. Cómo el Señor nos transforma. Sí. Él nunca más iba a caminar de la misma manera. No. Imagine, siempre que caminara iba a sentir un desconforto. Sí. Pero siempre se iba a recordar, quien me tocó aquí fue el Señor. Amén. Sí, tanto que quedó después un costumbre en Israel, que los hijos de Israel no iban a comer más animales con el nervio sí. acogido, se sí, dice. El nervio sí. encogido. Sí. Encogido, sí, por este episodio bíblico. Entonces fue una marca, principalmente en la vida del patriarca, que después enseñó todas las generaciones de Israel a respecto de esto. Entonces, siempre que Dios nos toca, nosotros vamos a caminar de una manera distinta. A veces con dolor, pero nunca más el mismo. No. Y ahí yo hablo del significado espiritual también, que es el cambio de la historia, no solamente física, pero de toda la historia de este hombre, que engañó su hermano, engañó su padre, engañó su suegro, pero no podría engañar a aquel que tiene todo el poder y ve todas las cosas. Amén, qué bueno. Además, también cuando Él es tocado, y ya no volvería, como bien dices, a andar igual, ¿no? Y eso también me llama mucho a que nos hace dependientes de Él, ¿no? Sí. Porque al igual que Pablo también dice que tenía un aguijón en la carne, y dice que 3 veces he rogado que el Señor me lo quite, pero Él me ha dicho que bástate mi gracia, ¿no? Bástate mi gracia, ¿no? Muchas veces son heridas de guerra espiritual que el Señor deja en nuestras vidas para que aprendamos a seguir dependiendo de Él, ¿no? Creo, Sí, ¿no? sí, claro, cuando alguien tiene una cicatriz, siempre que la mire recuerde de cómo la conquistó, la ganó. Entonces, Así es, qué bueno. Es una historia que tiene muchísimo para poder analizar, ¿verdad? Y yo pienso que hay todo creyente, antes de creer en el Señor y hasta que llega a convertirse a Cristo, todos en algún momento hemos tenido nuestro propio Peniel en nuestra vida. Un Peniel que nos ha llevado a Cristo, a depender de Él. De una forma o de otra, todos en algún momento hemos necesitado del Señor y de su poder sobrenatural, sanador, sea cual fuere. Y eso nos ha llevado a buscarlo, ¿no? Y a través de esa búsqueda de Dios, el Señor ha tocado nuestra vida y nos ha cambiado y nos ha transformado, ¿no? Sí. Por eso creo que es importante también. A veces creemos que la vida espiritual solo es pasar por momentos de abundancia, de triunfo, ¿no?
pero a veces nos toca también batallar con momentos difíciles y momentos complejos, ¿no? Complejos, pero también al final son momentos que son los que nos hacen verdaderamente fuertes y los que prueban realmente nuestra verdadera fe, ¿no? Sí, es como dijo el salmista, me ha sido bueno tener sido afligido, Amén. porque ahora observo, miro tu ley. Así es. Es así. A veces tenemos que pasar por esos procesos. Y no nos gusta. Es necesario. aunque Es no nos guste. necesario, Y no claro. nos gusta, pero necesitamos, sí. Amén. Y además nuestra fe tiene que ser también probada, ¿no? Claro. Porque cuando todo va bien, siempre digo que fácil es decir, yo tengo fe en el Señor, ¿no? Ya me viene a la mente Job, cuando el Señor le dice, ¿ves mi siervo Job? Varón perfecto, y Satanás muy astutamente le dice, pero claro, ¿cómo no va a ser varón perfecto De si, cerca de si le bendición. concedes todo lo que te pide, ¿no? Pero también vemos que Job tuvo que pasar por ese proceso y como él también fue fiel también en los procesos donde la dificultad fue fuerte, ¿no? Sí. Fue fuerte, pero también la victoria fue mucho mayor Sí. de todo lo que él había Pasó, ¿no? pasado, ¿no? Como dije Eclesiastés 7:7, ¿no? Mejor es el fin de las cosas do que el inicio de ellas. Así es. Así es, porque no, las cosas no son como empiezan, ¿no? Sí. Sino como acaban, ¿no? Sino como acaban. Y Dios bendijo el estado de Job mucho más que su primer estado. Así es, así es, así es. ¿Qué te parece, mi hermano Diego? Yo me estaba acordando cuando estábamos hablando de esto del apóstol Pablo. Sí, Yo no creo en el Evangelio de que todo es de color de rosa. yo tampoco. Y ni yo. De que cuando uno se convierte, todo va a ir bien. No, no, no. A veces va peor. A veces va peor. Y una señal la vemos, o una muestra, mejor dicho, un ejemplo en el apóstol Pablo. Sí. Mira lo que padeció, y esto dice en 2 de Corintios, capítulo 11 en adelante, a partir del verso 23. Dice, he estado en azotes sin número, en cárceles, en peligro de muchas veces. Dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Amén. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Amén. ¿Cuánto pasó el apóstol Pablo? Muchísimo. Además, me viene a mí a la mente también otro pasaje del apóstol Pablo que decimos muchas veces a la ligera, ¿no? Y que decimos como un mantra cuando realmente tiene mucho más poder y significado del que realmente le damos, y es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero nos quedamos siempre en el pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece como si fuera un mantra, ¿no? Cuando realmente si leemos los pasajes anteriores en Filipenses 4, a partir del versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y una vez que dice todo esto, en el versículo 13, entonces es cuando él dice, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. A veces el todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo ponemos como el principio, cuando realmente es el final. Sí. Es el final, ¿no? Pablo... Es la guinda del pastel. Es la guinda del pastel. Sé vivir bien, sé pasar por dificultades, he pasado por cosas buenas, he pasado por cosas malas, he pasado por prosperidad, he pasado por Peniel, y el Señor siempre ha estado conmigo, por lo tanto... Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y tenemos que aprender, ¿no? Amén. He aprendido. Primero he aprendido y después todo lo puedo. Primero he aprendido por medio... aprende? Sí, pasando por todas esas cosas. Y hay mucha gente que no alcanza el todo lo puedo porque aún no aprendió. No ha aprendido. Pero sí que es verdad que se dice esa frase con mucha... para mí... forma de ver, se dice con mucha rapidez, ¿no? Sí. Porque todo lo puedo en Cristo es como busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Estamos todo lo puedo en Cristo, pero no quiero pasar todo lo que Pablo pasó, ¿no? Primero no quiero aprender, ¿no? No quiero aprender, ¿no? Entonces es muy interesante y creo que es muy necesario para la vida de cualquier creyente el pasar por estas serie de tribulaciones y problemas que nos hace más fuertes y más anclados a la fe, ¿no? Sí, más firmados. Y es lo que Jacob va a pasar, ¿no? Porque en Génesis, creo que es 27, 19, él va a mentir a su padre, engañando a su hermano, mintiendo que soy Esaú. Y ahora el ángel que estaba allí le va a preguntar, ¿cuál es tu nombre? Y ahí es donde está el punto, porque ¿cómo iba a mentir? Y ahí yo tengo el costumbre de decir, Jacob tenía 3 opciones. Sería el Jacob el engañador, o iba a continuar diciendo que era Esaú, o tenía una nueva historia, ahora viviendo como Israel, el príncipe que Dios quería levantar. Amén. Entonces tenemos que reconocer, tenemos que a veces asumir nuestra responsabilidad y decir, yo no soy Esaú, que es lo que él tuvo que hacer, yo soy engañador. Yo pequé, metí la pata, hizo daño, pero ahora, Señor, tú tienes poder de transformarme en un Israel. Qué bonito. Tú tienes poder de dejar la vieja criatura atrás, como dijo Pablo, 2 Corintios 5:17, y hacerme una nueva criatura, las cosas viejas se pasaron y todo se ha hecho nuevo. Tú eres el único, y es lo que Dios quiere hacer nosotros vivimos. No más vivimos la vieja historia. Porque hay gente, no hermanos, que viene para el cristianismo, pero aún continúa siendo Jacob. Sí, o quiere ser Esaú, pero aún no entendió que el propósito de Dios es hacerle un Israel. Hay algo más excelente. Entonces el Señor le va a preguntar. Y ahí la única vez que la Biblia va a decir que el Señor bendijo, la primera vez, perdón, que el Señor bendijo Israel, Jacob, fue en este texto. Así es. Porque él tenía la bendición del hermano que había robado, tenía la bendición del padre, del suegro, pero no tenía la bendición de Dios. Y ahí Dios habló conmigo, porque mi padre fue un hombre drogadito que pasó por una casa de recuperación, estuvo 20 años ahí y Dios le levantó como un pastor muy piadoso en el Río Grande del Sur, Brasil, los gauchos allá, y trabajaba cuidando de personas así. Entonces mi suegro es pastor de una iglesia también en Goiás, Brasil, y el Señor habló conmigo, mira, tú tienes la bendición de tu padre, tú tienes la bendición de tu suegro, pero te he permitido vivir esto para que tú no vivas de la bendición de ellos, sino que tú tengas mi bendición. Amén. Bueno. Y es esto que Dios quiere hacernos entender, que hay momentos que la bendición de la familia no nos llevará al lugar que Dios quiere, ni del ministerio, entre comillas así, pero solamente la bendición nos llevará a alcanzar las promesas que Él tiene. Y ahí, teniendo la bendición verdadera del Señor, nosotros vamos a poder decir, no es Jaboc, es un Peniel, no es difícil, es una bendición, no es duro. Dios me estaba haciendo ser otra persona, me llevando a vivir esta nueva historia, mismo que dolió, valió la pena, porque ahora yo vi Dios cara a cara, que es Peniel. Amén. Pero qué bueno es porque vemos que Jaboc significa vacío, ¿no? Es, vaciarse, ¿no? Y ahora Peniel significa vi a Dios cara a cara. Y para ver a Dios cara a cara es necesario, primeramente, vaciarnos de nosotros mismos, ¿no? Y como tú decías, es muy importante, es súper importante lo que acabas de decir,
¿Por qué? Porque muchas veces lo más difícil es reconocer. Es reconocer, es admitir, ¿verdad? Que me equivoqué. No hice lo que debía. Sí, soy un usurpador. Sí, he hecho lo que no tenía que haber hecho. Pero Señor, yo ahora me pongo delante de ti, ahora que estoy en tu presencia, a solas contigo. Sí. En tu presencia, sabiendo que tú puedes cambiar mi vida y puedes cambiar mi historia. Y de hecho, no solamente cambia su vida y su historia, sino que cambia su nombre. Y es algo que suele ocurrir vemos en muchos textos con muchos hombres de Dios, como que el Señor cuando los transforma, le cambiaba el nombre. También pasó con Abraham, ¿no? Sí. También pasó con Abraham, ¿no? Qué bueno es que el Señor nos cambie el nombre, que el Señor ponga ese nombre que dice lo que el Señor tiene y quiere para nosotros, ¿no? Sí. Él quiere quitar esta marca que nosotros tenemos de vieja criatura. Así es. Del engaño, ¿no? Como en el caso de Jacob. Y Él quiere llevarnos a este momento donde nosotros vamos a vivir la historia que Él tiene. Mira la diferencia. Israel, príncipe. Jacob, engañador. Y ahí Dios quería traer al príncipe que iba a vencer. Y no quería bendecir un engañador. Amén. Sí. ¿Qué le dirías a la audiencia que nos está escuchando? Porque cada uno tiene una historia diferente, algunas más duras que otras. De todas formas, para el que está pasando el Peniel, su historia siempre va a ser la más dura, ¿no? Porque cada persona está pasando por momentos difíciles, ya sea problemas de matrimonio, familiares, de enfermedad, ya sea problemas de depresiones, problemas inclusive de deseos de suicidio. Aquí, como sabéis, en Asturias tenemos muchos casos, sí. Personas que están pasando por ese tipo de situaciones y que no encuentran o no son capaces de vislumbrar una esperanza, ¿no? ¿Qué le dirías a nuestros oyentes de Radio Dynamis para que puedan alcanzar la promesa de Dios y puedan alcanzar la victoria en sus vidas? Sí. Generalmente los momentos más difíciles son los momentos donde nosotros estamos más cerca de alcanzarmos una nueva historia. Es la oportunidad de nosotros, de Dios resignificar el momento que nosotros vivimos. Y yo hablo mucho eso cuando hablo de la vida de Mefiboset, que tuvo sus marcas, su pasado. Una coincidencia porque tuvo 21 años en Lodebar y Jacob también 21 años en la casa de Labán. Entonces, esta historia que pasó, ella trajo marcas, tuvo una carga, pero Dios la resignificó. Ni todo fue maldición, ni todo fue una historia, no. Él trabajó y ahora yo tengo algo que poder enseñar a alguien también. Entonces, muchas veces nosotros estamos pasando este momento porque Dios nos está dando experiencias para poder ayudar a alguien que está necesitando. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver estos momentos de otra manera, en una otra perspectiva. Yo sé que en el medio del dolor, de la desesperación, de nosotros no sabemos qué vamos a hacer, todo parece más difícil, más duro, pero yo te animo a orar a Dios. Amén. Y decir, Señor, ayúdame a ver, como dijo el profeta Naúm, el camino que tú tienes en el medio de esta tempestad, el camino que tú tienes en el medio de esta tormenta, el significado precioso que tú me estás trayendo ahora para que yo pueda tener una vida transformada y no solamente esto, ayudar a aquellos que necesitan. Dios está usando momentos difíciles para levantar gente fuerte. Amén. Y usted que está escuchando a nosotros, quede con esto en tu mente ahora. El momento es difícil, las decisiones quizás sean decisiones duras que tienes que tomar, pero con la fe en Dios, la perseverancia y paciencia, usted va a descubrir que en el medio de este dolor, Dios estaba levantando un hombre y una mujer, que es usted, que iba a ser muy distinto y iba a glorificar el nombre de Él y también ayudar a mucha gente que estaba necesitando. Amén. Amén, amén. Qué bueno. Amén. Diego, ¿qué nos puedes decir o qué puedes decirle a nuestra audiencia que nos está escuchando en esta noche?
Pues que tenemos que tomar nota de Jacob, de lo que era Jacob, pero que él no siguió queriendo ser Jacob, sino que quiso ser Israel. Hubo un cambio. Amén. Hubo un cambio. Y yo le diría a la audiencia, ¿quieres un cambio? Agárrate a Jesús. Gloria a Dios. Agárrate a Jesús y vas a ver el cambio y la transformación en tu vida. Así es. Así es. El Señor, solamente por medio del Señor, nuestro Dios Todopoderoso, es el único que puede sacarnos de esas situaciones que por años, por meses, llevamos luchando contra ellas y no encontramos solución. Pero si nos agarramos realmente, si nos encerramos a solas, al igual que Jacob, y peleamos la batalla, y oramos y ayunamos, y como decía Jacob, no dejamos al Señor hasta que no nos bendiga. Señor, no voy a dejarte hasta que no me bendigas. Esto significa también mucho, es importante la paciencia, es importante la persistencia, la perseverancia en la oración y en buscar al Señor. El Señor tiene siempre la última palabra. Y como dice la palabra, ¿quién de vosotros, siendo malos, si su padre le da pan, y si le pide pan no le da una piedra, ¿verdad? Cuanto más en nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, siendo bueno, nos dará buenas dádivas a sus hijos también que le piden en oración, ¿no? Así que a nuestra audiencia quiero dar las gracias a mi hermano por estar aquí. Como no, tenemos sus libros aquí. Ese es un libro muy interesante. Transforma tu Jabot en un peniel de Dios. Fe para vencer las distracciones. ¿Tienes alguno más, verdad, hermano? Sí, tengo un libro que cuenta la historia del rey Uzías y algunas lecciones muy importantes, que el nombre es Hasta que usted se hizo fuerte, el peligro del orgullo y de la soberbia en la vida cristiana y cómo nosotros vivimos una vida dependiente de Dios. Amén. Sí, ahí tengo el Crisis, Transición y Posicionamiento. Amén. Y tengo Rey antes del trono, que son mensajes y reflexiones sobre David. Amén, qué bueno. Sí. Así que hermanos, hermanas, tú que nos escuchas, si estás interesado, pues ponte en contacto con nosotros, con nuestro hermano Diego, por medio de Radio Dynamis. Y bueno, ¿qué precio tiene? 10 euros. 10 sí, euros. Ellos están en portugués y español. Están en dos idiomas. Sí, dos idiomas. Están en dos idiomas y bueno, pues es de mucha bendición. Sí. Y nada, sin más, desde aquí, desde el Diván de la Esperanza, esperamos que haya podido ser un tiempo de bendición. Damos las gracias a nuestro hermano pastor Marcelo Silverio, también a nuestro hermano Diego. Y sin más, pues nos despedimos esperando que el Señor os bendiga a cada uno de vosotros y de vosotras. Amén. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Escuchen. Se hizo pobre siendo un Dios tan grande, se humilló, el Verbo se hizo carne, vino a salvarme, Él dio su Hijo tan bendito, se hizo pobre siendo un Dios tan grande, se humilló, el Verbo se hizo carne, vino a salvarme, Él dio su Hijo tan bendito. Él me amó, Él me ama y me amará por siempre. Él me amó, Él me ama y me amará por siempre. Jehová, Salón, Yahvé, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre es Elohim, Adonai, Santo. Tierra en mí, ¿vale? Jehová, Salón, Yahvé, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre es Elohim, Adonai, Santo. ¡Todos juntos! ¡Ah! Jehová, Salón, Yahvé, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre es Elohim,
santo. Se hizo pobre siendo un Dios tan grande. Se humilló, el verbo se hizo carne. Vino a salvarme, Él dio a su Hijo tan bendito. Se hizo pobre siendo un Dios tan grande. Se humilló, el verbo se hizo carne. Vino a salvarme, Él dio a su Hijo tan bendito. Él me amó, Él me ama y me amará por siempre. Él me amó, Él me ama y me amará por siempre. Jehová, Salón, Yahvé, no hay nadie como Él, Rey de Israel, su nombre es Elohim, Adonai, Santo. Jehová, Salón, Yahvé, su nombre. ¿Esta ya la escuchamos? Sí. Jehová, Salón, Yahvé, no hay nadie como Él, Rey de Israel, su nombre es Elohim, Adonai, Santo. ¡Venga todo! ¡Hello! Jehová, Salón, Yahvé, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre es Elohim, Adonai, Santo. Me gustaría acabar no dejando a ese matrimonio o esa pareja o ese hombre y esa mujer solo. Pónganse de pie conmigo. ¿Vale? Vamos a acabar así. Escuchen. Se hizo pobre siendo un Dios tan grande. Se humilló, el verbo se hizo carne. Vino a salvarme, Él dio a su Hijo tan bendito. Se hizo pobre siendo un Dios tan grande. Se humilló, el verbo se hizo carne. Vino a salvarme, Él dio a su Hijo tan bendito. Él me amó,